14a pregunta al president de la Generalitat sobre la situació política, formulada per la senyora Inés Arrimadas, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, en las últimas semanas estamos viendo cosas como campañas de sus socios de gobierno que animan a señalar a determinados políticos. Estamos viendo cómo entidades que han ido con usted en su misma lista electoral animan a señalar a periodistas que no son afines, o miembros de su propio gobierno y su propio grupo parlamentario que llaman textualmente a tomar la calle si no pueden realizar sus planes ilegales el 1 de octubre. Mi pregunta es, como presidente de la Generalitat, señor Puigdemont, ¿usted qué piensa de todo esto? Gràcies, senyora Arrimadas. Té la paraula el president. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora Arrimadas, entenc que la seva pregunta no forma part de l'activitat de control al govern de la Generalitat, perquè el govern de la Generalitat ni assenyala, ni amenaça, ni organitza mobilitzacions ciutadanes al marge del govern i, per tant, vostè entenc que em deu demanar la meva opinió personal. Si vostè pregunta pels, diguem-ne, socis que pugui tenir un grup parlamentari o per les entitats ciutadanes que a vegades acompanyen grups parlamentaris, vostè en té algunes que l'acompanyen molt estretament i de la qual també seria bo conèixer algunes de les seves realitats internes. Però jo no li preguntaré mai per això. Vostè em pregunta com a president del govern què penso, entenc que com una opinió personal, que hi hagi entitats que es manifestin, que organitzin activitats. Miri, tenint en compte que en algunes d'aquestes manifestacions, especialment a la de la Diada i en la propera Diada, que espero que sigui massiva, jo hi he pres part, comprendrà que amb algunes d'aquestes mobilitzacions, com a ciutadà de Catalunya, em sento, diguem-ne, còmode per ser-hi. Ara, vostè em diu, és que quan assenyalen algun responsable polític a mi m'agrada? Doncs no m'agrada, perquè jo he estat assenyalat moltes vegades. I si vostè mira les portades d'alguns diaris, veurà com ens assenyalen de manera molt ignominiosa i innoble. I com en alguns perfils de Twitter ens assenyalen no només amb insults, sinó amb dianes i amb bales. I com tot això passa, a mi no m'agrada. I quan li passa amb un altre que no pensa igual que jo, tampoc m'agrada. I per tant, sempre que hi hagi el dubte, no pateixin, estarem al costat de qui rep les amenaces, si és vostè, o si és un col·lectiu, i aquest govern sobre això té una única actitud i un únic capteniment. Paraula, senyora Arrimadas. Gracias, señora presidenta. Miren, nosotros no nos hemos presentado una lista electoral con ninguna entidad y si usted tiene más información que yo, pues me lo dice. Yo le pido que no frivolice con las cuestiones que le estoy preguntando. No le estoy hablando de una amenaza en Twitter que todos hemos recibido. Le estoy preguntando por lo que hacen sus socios de gobierno, sus compañeros de gobierno, miembros del gobierno, que supongo que de eso también tendrá usted que dar explicaciones, y de entidades que han ido con usted. Le digo porque hay muchos catalanes que están preocupados. Están preocupados por el aumento de la tensión social que hay en Cataluña. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están planteando no solo es que sea ilegal, que ya lo hemos visto esta mañana y lo ha visto todo el mundo, que hacen ustedes lo que quieran. No solo es porque no tienen mayoría, no solo es porque no tienen apoyo internacional, sino porque lo que ustedes pretenden hacer vulnera los derechos de los catalanes representados en este Parlamento y fuera de este Parlamento. Por ejemplo, ustedes pretenden, para ese supuesto 1 de octubre, coger los datos personales de los catalanes de manera ilegal, es decir, hacer un uso ilegal, sin amparo legal, de nuestras direcciones y nuestros DNIs. Y además con ocultación de dónde está ese censo. Ustedes lo que pretenden es además obligar a los ciudadanos y a los funcionarios a mojarse públicamente y a que puedan ser señalados. Es decir, no es obligatorio participar, pero los ciudadanos que reciban una carta en su casa tendrán que decirle a la Administración que no quieren participar en sus ilegalidades. Supongo que después ustedes con eso harán una buena lista. Además, le están faltando al respeto a los que no vamos a participar de sus ilegalidades, diciendo que si somos súbditos y no sé cuántas cosas. Señor Puigdemont, ustedes están teniendo declaraciones y acciones absolutamente irresponsables. Además, están diciendo que hacer un golpe o impedir un referéndum ilegal es un golpe de Estado. Pues bien, en el año 2014, cuando era presidente Mas, los Mossos d'Esquadra retiraron urnas de un multireferéndum. Supongo que usted no querrá decir que los Mossos hicieron un golpe de Estado o que la entidad que se lo pidió lo hizo. Yo le pido una cosa, señor Puigdemont, la inestabilidad, la confrontación ciudadana y la toma de la calle solo es el escenario de la CUP. Usted tiene que pensar en 7,5 millones de catalanes. Y le digo, ya sé que a usted le queda poco tiempo de presidente, pero está a punto de cometer el error democrático más grande y más grave de la historia democrática de Cataluña. Y de todo lo que pase, señor Puigdemont, todas las responsabilidades de ese error, usted será el primer responsable. Muchas gracias.
Gràcies, senyora Arrimadas.